A diario se fabrican en el mundo medicamentos para compensar las necesidades de la población en materia de salud. Sin embargo, no siempre son utilizados de la mejor manera. En esta cápsula hablaremos de un tema de actualidad en el ámbito de la misma: errores en la medicación. Según la OMS, cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos se le considera un error de medicación. De acuerdo a la OMS, existen 4.5 errores de prescripción por cada 1000 de estas. El 10% se dan dentro de hospitales y llegan a ocasionar 2 de cada 1000 muertes. Solo en Estados Unidos existe un error por cada 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en donde la mayoría son por una mala administración o preparación del medicamento, y solo el 10.5% causan lesiones potenciales. Un estudio realizado en España demostró que se detectaron 16.94 errores por cada 100 pacientes por día, dando lugar a que el 48% de los errores fue en la dispensación del medicamento. En México, un estudio señaló que se identificaron 686 errores, de los cuales 84.3% fueron en prescripciones a pacientes hospitalizados y un 15.7% en tratamiento ambulatorio. Una de las poblaciones en mayor riesgo de errores en la medicación es la pediátrica, debido a que muchos medicamentos esenciales no existen en formas farmacéuticas aptas para los niños o cuya eficacia y seguridad no tiene información suficiente. También los adultos mayores que se encuentran con polifarmacias tienen un riesgo mayor al tratarse de errores en la medicación, debido a las interacciones y reacciones adversas que el fármaco puede causar. A continuación se muestra la clasificación de errores en la medicación más comunes en la práctica médica, los cuales pueden ser desde un error potencial hasta un error mortal. Algunos ejemplos son la prescripción, entre los que encontramos dosis, forma farmacéutica, cantidad, vía de administración, entre otros. Omisión, no administrar dosis previa a la dosis programada. Una hora de administración errónea, que esté fuera del periodo de tiempo. Medicamento no prescrito. Un error de dosificación, que se puede implementar una dosis mayor o menor. Una forma farmacéutica errónea. La preparación de medicamento errónea. Una técnica inadecuada de administración, ejemplo, intramuscular en vez de intravenosa. Medicamento obsoleto, se tiene que revisar la fecha de caducidad. Error de monitorización, evaluar si es el medicamento de elección para el paciente. Y por último, incumplimiento del paciente. Para empezar, el tipo de medicamento. Cuando uno lo receta y el paciente no logra conseguir o le dan otro en la farmacia, ya es un problema. La forma de presentación es otro problema. La dosis adecuada al paciente, sobre todo en pacientes geriátricos y pediátricos, es mucho más difícil. Pacientes con comorbilidades, insuficientes renales, insuficientes hepáticos, son problemas que llegan a repercutir después en la salud del paciente y que muchas veces no se toman en cuenta por el metabolismo hepático, por la vía de eliminación renal, en fin. Desabasto, creo que ya lo mencioné. Tipos de medicamentos en los errores comunes, pues como ya había dicho, en pediatría es muy común, yo creo que en fármacos para enfermedades crónico-degenerativas. En mi experiencia como médico general y en ocasiones que sigo dando la consulta, he visto que el error más grande que se comete es en la cuestión de antibióticos. En general, todo el grupo de antibióticos los he visto, por lo que llegan y me comentan los pacientes que se recetan en dosis y en días, o sea, en los días de tratamiento prolongado no adecuados, pero sobre todo me ha llamado la atención las ciprofloxacinas, las quinolonas. He visto que le dan terapia con quinolonas a niños y jóvenes muy chicos, lo cual no es adecuado, al menos en momentos muy indicados. Y he visto que en todas las edades el mal uso de antibióticos está latente. Si la penicilina nosotros hubiéramos hecho un buen uso, hubiéramos dado dosis adecuadas en tiempos adecuados y el tiempo prolongado adecuado del tratamiento,
no existirían las grandes resistencias que hay con los gérmenes, con las bacterias, y nos hubiera ido de otra manera también pues, a los médicos, que somos los que damos el tratamiento. En pacientes pediátricos es más frecuente y son errores de dosificación. Me parece que es igual pediatría y por dosificación. Por dosificación. En errores de terapia farmacológica en los pacientes es muy frecuente en los adultos mayores y el error más frecuente es la polifarmacia. ¿Pero qué edad? Depende de las polipatologías que tenga el paciente, pero normalmente a partir de los 60 años es más frecuente el uso de varios fármacos y nos pueden dar reacciones secundarias y no tomamos en cuenta lo que es la posología adecuada ni las interacciones farmacológicas. Es dosificación. ¿Y en qué grupo he observado más este tipo de errores en los pacientes pediátricos? Los errores más comunes se conocen como iatrogenias y uno de ellos es que desconozcamos cuáles son las indicaciones. En antibióticos, utilizamos los antibióticos indistintamente. Hay veces no nos fijamos si tenemos que usar gram positivos o gram negativos y siempre damos antibióticos de amplio espectro o muy fuertes para una infección que no requiere tanto y por lo tanto estamos creando resistencias antibióticas. Cuando nuestro paciente requiere verdaderamente de un antibiótico de amplio espectro, ya se hizo resistencia. En los extremos de la vida, que son la pediatría y los pacientes de la tercera edad. Vážený kolego, je trochu obtížné říci, jaká je nejčastější chyba při vypisování léků. Jinak asi odpoví internista i na kartopad nebo praktický lékař. Osobně se domnívám, že k nejčastějším chybám patří nerespektování vedlejších účinků. Lékař si najde indikaci, někdy i kontraindikaci, na něj vedlejší a nežádoucí účinky. Sem patří například velice časté předepisování steroidních protizánětlivých léků, u níž je známo více nežádoucích účinků, zejména iritace gist a krvácení ze žaludeční sliznice. U které skupiny nemocných je to zejména rizikové u starých osob. Poznámka. V České republice i v některých dalších státech jsou již některá analgetika volných koupy v lékárnách, eventuálně i v jiných obchodech, což nepovažuji právě z hlediska poměrně častých vedlejších účinků za úplně správné. U volně prodejných léků příslušný lékař ani často neví, jaké léky jeho nemocný užívá a nemůže totiž odhadnout dobře zmíněné nežádoucí účinky těchto léků a jejich interakce s jinými. S pozdravem, docent doktor Jiří Motár. Algunas estrategias que los expertos avalan para evitarlo son verificar que sea el paciente correcto, indicar alergias, letra clara, aclarar dudas al paciente, llevar un control en farmacia, no sacar los medicamentos de su lugar, verificar fecha de caducidad y forma de administración, registrar cualquier administración de medicamento, estandarizar la prescripción médica y procesos como los horarios, desarrollar protocolos ante estos casos, asegurar la existencia de los medicamentos, hacer accesible la información del paciente en toda unidad de asistencia, educar al paciente sobre su tratamiento y capacitar e incluir al personal de enfermería.